Vamos a meternos en el mundo de la política ¿En serio? porque estoy comprando sin IVA y espero que no me cambien. No, y ayer arrancamos ayer, en realidad, hablando del debate con Celina. Ajá. Sí. Claro que ¿Te sí. primerió? Hoy a la... No, está muy bien, lo tengo Hizo el anotado, pero hoy es el debate de los vicepresidentes en el canal... Tengo los pelos como mecha cohete. En el canal de televisión de noticias del grupo Clarín, en TN, en el programa A Dos Voces, van a estar los 5 candidatos y candidatas a vicepresidente de la Nación haciendo la previa del debate presidencial, que es el domingo 1 de octubre. Es algo oficial. No es algo oficial, pero tiene relevancia, digamos, ¿no? Van a estar Agustín Rossi, Nicolás del Caño, Victoria Villarroel. Y es un programa además que Eso, se ha Randazzo. caracterizado por hacer los debates, porque Exacto. yo recuerdo que desde hace mucho tiempo hacen el de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? También. Concita mucha atención en torno a las declaraciones y ahí, porque también es un poco por dónde van a ir la agenda del debate presidencial, que también hay que decir que durante el fin de semana se realizó una votación online, una participación online para ¿A vos te llegó? elegir, sí, claro, ¿Cómo sí, elegir claro? los temas. No nos llegó a nadie. A nosotros no nos llegó. Bueno, qué sé yo, Ay, me lo dijiste encontré sí, en claro, Twitter. como que todo el mundo Bueno, le llegó. Yo me Estamos lo encontré en indignados. Twitter, lo mandé a mi grupo familiar, que nadie es prensa ni Ah. comunicador, y ya lo habían completado, así que Qué feo. Ayer fue... replantéense. Lo conversamos Igual ayer ese cuando Iván. Celina nos contó que hubo votación para elegir los ejes temáticos, Exacto. que se eligió el de derechos Derechos humanos. humanos. Fue tema de debate de que... Nos indignamos porque nadie le había llegado Claro. esa información. Bueno, yo lo vi en página 12 y cuando lo compartí vía WhatsApp con uno de mis grupos de familiares, Ya lo habían hecho. ya lo habían hecho. Sí. No leo diarios comunistas. Bien, tenés un gran candidato ahí que te representa maravillosamente en tu espíritu. Gracias. En tu espíritu, ¿cómo se dice? Libertario. Sí, no, ¿cómo es que se dice? Los que, bueno, construyen enemigo interno, bueno, esas cosas. Nazi. Se resumen. ¿Vieron Nazi. que Leopoldo ya no saluda así? ¿Cómo se Saludaba como Antes una- sí tenía un saludo medio Teníamos extraño. así, bigotito y así, no se muestra, así saludaba. Mirá. Como Mickey Vainilla. Sí, era medio Mickey Vainilla. Hago pop, periodismo para comunicar. Lo cierto es que esta noche está el debate de vicepresidentes. Si quieren verlo en la señal de TN, le estamos haciendo publicidad a Bonetti, por favor. No, pero para mí es Bueno. interesante porque, No, sí, claro. sobre todo también para ver a la candidata Villarroel. a vicepresidenta, que es... Hablando de nazis. Claro, exacto. Yo estoy para conducir a 2 toses. A 2 toses, muy bien. Vamos a hacer el Muy programa. bien. Lo cierto es que ayer el oficialismo logró, en realidad el candidato a presidente y ministro de Economía, ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, logró la sanción, la media sanción, ahí estamos viendo las imágenes, del proyecto por el cual, leo, el Zócalo, se modificó el impuesto a las ganancias en la 4ª categoría, es decir, aquellos trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que son alcanzados por este impuesto, un impuesto que en sí mismo es un impuesto positivo, progresivo, porque lo pagan las personas de mayores ingresos, pero que en los últimos años en Argentina ha quedado marcado de manera negativa, producto de que, bueno, algo de lo que hablábamos un poco la semana pasada, es una especie de desincentivo, ¿no?, a hacer trabajo extra para tener una ganancia extra, Claro. porque estaba siendo alcanzado. Y esto tiene que ver, más allá del alcance específico que esto implica en el universo de los trabajadores, de la cantidad de gente a la que le mejora el trabajo, sino que una de las lecturas que se puede hacer es que representa de alguna manera una luz verde para encarar aspiracionalmente un proyecto de ascenso, digamos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, un profesional que toma horas extras en un trabajo ya no evalúa más si cuánto le saca ganancia en función de ese tiempo que resta. Porque aparte el impuesto para ir a es laburar, digamos. elevado, digamos. No es que perdés 2.000 pesos. No, es un impuesto un significativo. Lo cierto es que, como habíamos dicho, Sergio Massa, estoy a punto de decir el presidente Sergio Massa. Pero todo el tiempo. me quedo con esto un cachito. Esto quiere decir que una persona que hoy deja de pagar ganancias Sí. puede llegar a estar recibiendo entre 100 lucas, ponele, en su sueldo, de mantener en su sueldo unas 100 lucas.
Sí, no sé exactamente cómo es el ponele, proporcional, pero no sí. son 5.000 pesos, no No, son 3.000 no, pesos. no, digo, es un una, número es una alto. retención importante. Claro. Y de hecho le empiezan a pagar a partir de ingresos de 1.700.000 Claro. pesos. Es decir, el universo que pagaba ganancias era de 800.000 trabajadores, ahora eso se redujo a 80.000. Claro. Se redujo muy significativamente. Y es una medida que más que el impacto fiscal sobre el universo, en realidad, de trabajadores que alcanza, destinatarios que alcanza, es una medida más bien política y de orientación hacia dónde quiere dirigir Sergio Massa su, digamos, propuesta de su eventual gobierno, ¿no? Por eso tiene que ver muchísimo más con mostrarle al conjunto de la sociedad hacia dónde va a ir un gobierno suyo que una medida de impacto real. Las medidas de impacto real son las otras, digamos, la devolución del IVA en los alimentos, eso Qué sí buena medida esa, eso es una medida que alcanza a 22 millones de personas, o sea, Claro. eso sí tiene un impacto. Y que además ahora la noticia es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires confirmó que se suma cuenta DNI. Es decir, al principio se había hablado de que sea con tarjeta de débito, inicialmente esta medida pensada, hay que decirlo también, por Guillermo Michel, que es el titular de aduana de AFIP. Digamos, AFIP está, el administrador de AFIP es Carlos Castañet, un hombre ligado muy directamente a Cristina. Guillermo Michel, que además es candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, es como el cerebro impositivo del equipo económico de Sergio Massa. Decíamos, en un primer momento, la devolución del IVA se hacía con las compras a través de tarjeta de débito, pero como todos sabemos, el uso de billeteras virtuales se extendió muchísimo, sobre todo después de la pandemia, ha generado principalmente la de cuenta DNI y la de Mercado Pago. Se han incorporado las billeteras virtuales al sistema, a este programa de devolución del IVA que decimos alcanza 22 millones de personas. Es una política muy significativa, pero que en la provincia de Buenos Aires además tiene la particularidad que se suman los beneficios, los descuentos de cuenta DNI, que son bastantes y muy significativos. ¿Se le suma? Exacto, lo suma chequeé un montón. antes para la columna de hoy en la página del Banco Provincia, así que sépanlo. Digo, si vas el sábado a comprar carne con cuenta DNI, tenés un descuento del 56%. Sí, es un descuento. En realidad no es un descuento porque el IVA ya no te lo tendrían que cobrar. No es como el Exacto. otro que es un reintegro. En el Claro. IVA Lo no. otro es un reintegro. No, pero el IVA también te lo El reintegra. IVA te lo devuelven. Te lo devuelven, Si por vos, eso. si vos comprás antes de las 5 de la tarde, te lo devuelven a las 24 horas. Claro. Si comprás después de las 5 de la tarde, te lo devuelven Pero a las 48 la horas. persona que va a comprar tiene un 56% menos en el costo Sí. de lo que estás comprando. Y hay que decir que tienen un tope de reintegro Claro. ambos programas. En el caso del IVA son 18.000 pesos. En el caso de cuenta DNI va variando de acuerdo al rubro, pero serán alrededor de 3.000 pesos por semana para cada compra de ese día. Que al final del mes se puede hacer un número importante que redondea alrededor de los 60, Claro. 70.000 pesos. Por eso digo, Es una política muy importante que lo que muestra de alguna manera es hacia dónde quiere ir el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional en relación al objetivo de recomponer ingresos Claro. muy deteriorados por la situación macroeconómica existente en los últimos 8 años, ¿no? Uno va a decir, bueno, los 4 años del gobierno del Frente de Todos que están terminando, caracterizados por la pandemia, por la sequía, por el aumento de los precios internacionales de la energía producto del conflicto bélico en Europa y sobre todo del endeudamiento con el FMI, con los acreedores privados, sumado Very a los difficult. 4 años de recesión. ¿Cómo? Very difficult. Claro, es decir, hay 8 años por lo menos de muchísima dificultad para el conjunto de la población, para la mayoría del conjunto hay que decirlo, y que lo que se está proponiendo, muy en línea también en el spot que sacó Sergio Massa, lo que viene es mejor, digamos. Bueno, ¿No les parece que está muy largo el spot? puede ser. A mí me parece como que tendría que verse un poco más corto. Y pero por ahí viste que después hacen la versión larga y después por ahí te sacan versiones cortas de como del mismo Short. spot. para mí es para que dure para el balotaje. Es como para que lo tengan ahí ya pensado. Y no pensemos, hagamos uno solo, que sea largo. Bueno, es decir, como veníamos Sí, diciendo la pero me semana acabas pasada. de dar una gran noticia, ¿eh? La de la ¿Viste? cuenta DNI, pero es un montón posta. ¿Viste? Porque digo, gastás 10 lucas en carne y te terminaste pagando 4.600 pesos. Es Y un montón. hay que agregar otra noticia más, que obviamente hay que ver el desarrollo en estos días, pero hace unas horas nomás Sergio Massa anunció, creo que en compañía del secretario de Agricultura, el fin de las retenciones a las exportaciones justamente de los productos lácteos.
con un acuerdo de precios, de congelamiento de precios por 90 días y la ampliación de un programa de impulso, digamos, incentivos económicos. Ahora se me fue el nombre, digamos, no lo quiero chequear, pero es decir, medidas para el sector lácteo que incluyen principalmente estos dos aspectos, digamos. El fin de las retenciones a las exportaciones del sector lácteo y, sobre todo, un acuerdo de congelamiento de precios por 3 meses de todos los productos lácteos. Leche, queso, yogures, es decir... ¿De todas las marcas? Exacto, sí. Bueno, Entonces. chequear entonces que no te aumente el quesito. A ver, es lo que venimos diciendo siempre. Pero el acuerdo es con los productores, no con las cadenas de venta. Pero debería incidir en un congelamiento de Claro, precios. pero ¿Eso lo que es voy- una fake news o es real que Coto aumentó 20% todos los No, productos? parece que es una fake. Para mí es fake news. Para mí es una fake news porque en definitiva no cambian nada para el supermercado. Pero en este caso, cuando son los acuerdos de precio, en realidad el acuerdo de precio es el acuerdo de precio que llega al supermercado. Si después el supermercado a eso le quiere sacar más, salvo que esté dentro de los programas precios justos, que esos son digamos, Sí. acuerdo con los Precio de supermercadistas. góndola. Bueno, vamos a mirar eso, pero lo cierto es que hubo un anuncio en ese sentido. Ujú. Justamente, el principal desafío que tiene Sergio Massa es, bueno, frenar la inflación. Todas estas políticas y estos instrumentos políticos que se vienen implementando van para, de alguna manera, atenuar la devaluación del 20% que impuso el FMI al día siguiente de las PASO, del resultado de las PASO, pero que viene con un arrastre importante, digamos, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo. Y otra de las medidas que se están evaluando y que lo anticipó creo que ayer en Duro de Omar, ayer Sergio Massa dio 2 entrevistas, una con Nicolás Viñaski y el otro periodista creo que Fioriti, y después estuvo en Duro de Omar, de que se está evaluando una especie de IFE, una política tipo IFE para ese universo de 3 millones de trabajadores que participan de la economía informal, no registrada, el sector popular y demás, vía ANSES. Es decir, que hay un conjunto todavía de políticas y de medidas que van a ir desplegando en el correr del tiempo. ¿Qué más tenemos? Bueno, el debate ayer dio bastante, la votación ayer dio bastante tela que cortar. Por un lado, radicales que responden al espacio de Martín Lustó, ayudaron con el quórum. Ni hablar la pantomima de Juntos por el Cambio, que quedó muy en offside con esta política. Lo de Tetaz, ¿lo viste? Sí. Lo vamos a ver Ah, ahora. ah, Que quedó muy en offside, porque claramente fue una propuesta de campaña del propio Macri, eliminar el impuesto a las ganancias, un spot publicitario. Se lo dijo ayer Sergio Massa, un poco molesto, con Viñaski y Fioriti ¿cómo es que se llama el programa? Somos buenos, ¿no? Dime de qué alardeas y te diré de lo que adoleces. Visiblemente molesto en el marco de la entrevista, pero claramente es lo que decíamos el miércoles pasado. De alguna manera, el anuncio de enviar el proyecto de ley de impuesto a las ganancias y subir vía la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de reglamentar las leyes, digamos, el mínimo no imponible por decreto, generó el escenario para que justamente Juntos por el Cambio quede en esta posición de incomodidad, de que agudiza las tensiones internas. Un sector del radicalismo garantizó el quórum y por ende la media sanción salió, pero además quedaron en offside respecto de la sociedad porque se oponían al impuesto a las ganancias. Recordemos que es una discusión que en la escena política argentina data del último gobierno de Cristina, una discusión que llevó a la ruptura con algunos sindicatos, o tensiones muy fuertes con algunos sindicatos, camioneros, bancarios, la ruptura con Moyano. Ahí lo vemos a Sergio Massa acompañado por Daer y por Acuña, digamos, estaba Pablo Moyano ahí atrás, una foto muy rockera, haciendo el fuck you se ve que algunos de los legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio estaban por ahí, pero decíamos, en un contexto muy distinto, ¿no? Un salario argentino en el 2013, 2015, en ese periodo, que era muchísimo más alto que el de ahora, el más alto de América Latina, y que generó tensiones, en ese caso, de la conducción de Cristina Fernández con algunos sectores del peronismo y sobre todo del sindicalismo, que a la postre terminan siendo aliados, anteriormente también, naturales de la vicepresidenta, como Sergio Palazzo, como la familia Moyano y demás, pero que es una política, insisto, que tiene bastante repercusión en el mundo sindical, tiene bastante repercusión en el mundo del trabajo. Lo cierto es que, además de dejar en offside Juntos por el Cambio, dejó algunas perlitas porque, por un lado, generó la adhesión de la izquierda y, por otro lado, generó la adhesión de los libertarios. Es decir,
unificó en torno de este proyecto sectores completamente antagónicos. Para, es que vos lo dijiste el día después de la elección, el gran perdedor fue Juntos por el Cambio, Sí. no solamente en lo numérico, sino en lo discursivo. Exacto, Juntos sí. por el Cambio se quedó sin discurso. Por eso Porque ahora- si me voy más a la derecha, Sí. vota aquel. Si me vengo para la izquierda, vota Exacto, este. exacto. Está Por en un eso lugar- ahora, de hecho, Bullrich está retomando un poco el discurso antikirchnerista, ¿no? Para ver si le puede Robar un voto. robar algún voto a Milei. Se ven fuera del balotaje, los sondeos muestran que viene creciendo muchísimo Milei y también Sergio Massa. Bullrich también, de alguna manera. Sí, yo lo que creo que hay un eje en el que Bullrich tiene más para crecer que el resto, que es seguridad. Y Lo que pasa es que hay que Sergio ver qué Massa pasa con las también fechas. Tiene agenda de seguridad preexistente a su sí, rol de pero candidato. bueno, el tema es que siendo gobierno, si suceden hechos de inseguridad, tenés todas las de perder. Bueno, a ver. Digo, sí. se viene para mí un mes en ese sentido que puede ser medio Hoy conflictivo. escuchaba la editorial que hace el periodista Diego Genud en Radio Con Vos, los martes a la noche, y introdujo una palabra que es clave o que puede explicar, digamos, los resultados. Quien disocie mejor va a ganar las elecciones. Y es interesante porque es el elemento común, por lo menos entre los tres candidatos, digamos. Sergio Massa, si logra mostrarse disociado del gobierno del cual forma parte, continúa con chances. Esto que dice el periodista Jorge Asís, dice, y si el cambio, en una forma retórica, ¿no?, de pregunta, y si el cambio de época lo encarna Sergio Massa diciendo que, bueno, toda la sociedad está planteando un cambio, es inútil ponerse en contra de lo que la sociedad está expresando que desea a través del voto, digamos, ¿no? Hay significantes, hay términos que son digamos, claves a lo largo de la historia y que quien los encarna representa la voluntad de conducir una mayoría, Sí. ¿no? Néstor Kirchner representó cambio es el nombre, Claro, sí. el nombre de nuestro, una cosa así dijo en el discurso inaugural, ahora se me fue. Es decir, son términos que van variando de quienes lo encarnan, pero que No, son porque además el cambio permanentes. supone para mejor, nunca es el cambio para Claro. peor. Tal cual. Y entonces Genud planteaba esto, digamos, ¿quién disocie mejor? ¿Qué tiene que disociar Milei? Bueno, evidentemente su propuesta de gobierno con en los antecedentes directos. De hecho, hace un ratito leíamos en la política online las críticas de Eurnequian a Milei por sus dichos sobre el Papa, ¿no? Y en las razones, Eurnequian es el empresario de aeropuertos, un empresario muy importante. Milei, ¿no se iba a bancarlo en un momento? Él fue empleado Claro. de Eurnequian. Milei, en el área de finanzas y demás, dicen que es uno de los primeros promotores, de sus primeros impulsores de su carrera política, pero que bueno, tanto la cercanía de Milei con Trump, que le dificultaría a Eurnequian, digamos, negocios con el Partido Demócrata, esto es lo que dice la política online, como las críticas al Papa, con quien el propio Eurnequian mantiene buenas relaciones desde la época que participaba de la vida eclesiástica y política y social en la ciudad de Buenos Aires, le valieron este despegue, digamos, ¿no? Y Pero los radicales también salieron a pegarle a Macri hoy. los radicales salieron a pegarle a Macri. Claro. Hay que decir algo también muy importante respecto de los radicales. Ganaron el domingo la sexta gobernación, o sea, la 10ª gobernación, la sexta que pierde el peronismo en lo que va del año. Perdió Capitanich la posibilidad de reelegir en la provincia de Chaco, más allá de que hay algunas versiones de que si se cuentan los votos afirmativos o en blancos y los impugnados, el porcentaje varía y por lo tanto podría existir la posibilidad de segunda vuelta. Claro, porque en Chaco hay segunda vuelta para gobernador. Exacto. Hay que hacer esa aclaración porque por ahí Exacto. nosotros no tenemos la costumbre. Más allá de eso que está dando vuelta, yo lo último que chequeé era que ya estaba el resultado puesto, el radicalismo está fortalecido. Digo, este domingo hay elecciones en Mendoza, donde es muy probable que gane, y no pareciera haber demasiados incentivos para hacer furgón de cola del PRO, que se encuentra atravesado por tensiones Claro. internas bastante fuertes, digamos. De hecho, el propio Macri, ahora lo vamos a ver en un rato, estuvo en Córdoba, en Jesús Veamos, María. si querés, vayamos ya. Vamos a ver, primero para cerrar el tema del debate, el intercambio de Tetas. Milei y Bregman, si estamos bien de tiempo. Dale. Dale, y ahí venimos. El Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa
que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo. De lo que es el impuesto a las ganancias, me parece, por dos motivos, un impuesto aberrante. Por un lado, por lo que implica en términos del impuesto a las ganancias a las firmas, porque lo que termina haciendo no solo es no permitir la asignación de recursos eficientemente, sino que además penaliza la acumulación de capital, que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios. Al revés del diputado preopinante, del diputado Javier Milei, nosotros creemos que sí hay que meterse con los banqueros, con las cerealeras, con los que se la vienen llevando en pala, porque él recién acá esbozó una teoría del derrame, que si vos le sacás impuestos, le das muchas concesiones a los de arriba, eso en algún momento va a derramar y vamos a estar todos felices cantando por la pradera. No es así. Ya hubo un gobierno que sostuvo eso, fue el menemismo y hundió nuestro país. Carlos Menem y Cavallo, otro ídolo del diputado preopinante. Ahí está la disociación que tiene que tener Javier Milei de cara al electorado, un electorado que parece no importarle demasiado ese tipo de cuestiones. Hay que ver cuánto incide en esto el tipo de, digamos, de protección mediática o de, digamos, de amabilidad, quiero decir, en los medios de comunicación y demás. Pero fue un lindo intercambio que reedita algo que mucha gente ya vivió, digamos, que es esto de la ley del derrame, que sacar los impuestos para que se cree impuesto de trabajo. En realidad no pasa eso, nunca pasó.